y asesinara a su gente, para impedir que Gaddafi matara a su gente, ellos lo mataron primero. Por supuesto, los 60, 70 mil, no se sabe cuántos muertos causó la OTAN, esos no van a ser muertos por Gaddafi. Ellos impidieron que esos muertos los matara Gaddafi, porque los mataron ellos. Entonces, hay una lógica perversa, pero detrás de todo esto está algo que tú mencionabas al principio, Ernesto, que se aplicó en Libia, en Irak, que es el tema del negocio de la reconstrucción. Este es un negocio, el negocio de la reconstrucción, así como la guerra misma es un negocio, ahora se han montado, y esto es una cosa que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, cuando se hizo la invasión a Irak, Estados Unidos creó un departamento de reconstrucción de Irak. Fíjate, de una vez ya montaron todo un aparataje y allí fueron muy claros, la gente de Dick Cheney, etcétera, etcétera, fueron muy claros en que ese negocio era de ellos. Es que cuando los europeos pretendieron ser parte del negocio de reconstrucción, le dijeron, no, ese negocio es nuestro. En este caso también ocurre lo mismo. Pero en este caso Estados Unidos no aporta tropas y la operación es de la OTAN, ¿no? Claro, es de la OTAN. Aquí se está viendo una cosa bien interesante. Justamente, Gaddafi había venido haciendo una evolución peligrosísima de pactos, de concesiones, y dejó el sendero real que él tenía originalmente, que se planteó como nacerista. Ese sendero lo fue dejando de lado, lo llevaron a desarmarse, lo llevaron a hacer grandes concesiones, incluso concesiones que denunció el hijo de él, porque fue portador de dinero para pagar campañas electorales, entre otras la de Sarkozy, y se lo decía. Mira, nosotros tenemos los recibos de que usted recibió plata nuestra para pagar. Entonces, eran besos de la muerte, ¿no? Es que ese es el punto. Esa es una de las enseñanzas históricas de este proceso. Pero entonces, ese dejar el sendero de la revolución, el sendero revolucionario, ese, de alguna manera, dejar de pensar en la organización del pueblo, pensando que no lo iban a agredir porque estaba haciendo acuerdos, concesiones, etcétera, poniendo además el dinero, más de 200 mil millones de dólares, poniéndolos en los bancos de los que lo iban a agredir. Bueno, al final ocurrió lo que iba a ocurrir. Porque de todas maneras Libia representaba, desde el punto de vista de todo el África y desde el punto de vista del mundo árabe, representaba un ejemplo, porque era el país que había alcanzado, de ser un país muy, muy atrasado en la época de la colonia, cuando era colonia británica, cuando era colonia italiana, cuando los italianos hacían lo que les daba la gana ahí. Recordemos las barbaridades que cometió el gobierno italiano, el país, Italia como invasor, ahí en el norte de África en general. Bueno, ese ejemplo no podía ser de ninguna manera tolerado, era un ejemplo peligrosísimo. Entonces, sobre todo, disculpe, Navarro, en circunstancias en las que estalló, en efecto, ese movimiento de las revoluciones árabes, que dieron al traste con gobiernos aliados de los Estados Unidos, como el de Egipto, como el de Ben Ali, y la presencia de un país como Libia, con un líder, al menos con esa vieja, digamos, con ese bagaje histórico, era también un peligro, ¿no? Claro. Hay quienes sostienen que, digamos, esta es una jugada alineada con aquellos planes que Walter Martínez muy bien ha mostrado, ¿no? En los últimos tiempos del proyecto de invasión simultánea de varios países árabes que tenía los Estados Unidos a principios de los 90, y que entonces ante aquel movimiento esta es una jugada que reposiciona digamos, claro, las alianzas en la zona, ¿no? Sí, sin duda, que hay un movimiento de posiciones, pero además, esto es importante, a mi modo de ver también hay un movimiento de posiciones a lo interno del imperio. Como consecuencia de esa dejada de su camino, camino original de Gaddafi, las empresas petroleras y los grupos económicos financieros de Europa se habían apoderado de los recursos de Libia. Los recursos de Libia no tenía autonomía en cuanto a su petróleo porque lo estaban manejando las grandes empresas petroleras europeas, la Total, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado ahora? Fíjate que Sarkozy, una de las cosas que dijo, el 35% nuestro no se toca. La participación de Total, de la empresa Total, la empresa de petróleo francesa, esa no se toca, esa no está en discusión. Lo que ha pasado aquí es que dentro del espectro de los países de la OTAN entra ahora un factor que no estaba antes para el caso de Libia, que es Estados Unidos. Ahora Estados Unidos entra en el negocio, van a tener que entregarle parte del negocio. Aparte, por supuesto, insisto, en el negocio de corto plazo. Yo siempre he dicho, mira, que ellos se comportan como unos grandes adecos.
¿Cuál es la mentalidad de la ADECO? Y por eso yo siempre digo que ADECO no es solo el que ministra en Acción Democrática. Los ADECO han existido aquí mucho antes de que naciera Acción Democrática, que existió en el mundo. El ADECO es el que piensa que no importa lo que haga, él hace un negocio, no importa lo que pase, y se mete los reales en el bolsillo. Eso lo hicieron en Irak. Asesinaron a un gentío, probablemente 1 millón de personas murieron en Irak, muchos de ellos, o una parte importante, norteamericanos, soldados norteamericanos. Ahora en este caso la OTAN no puso ni un soldado, porque la OTAN se movió de una manera distinta. Vamos a destruir el país porque además el negocio es reconstruirlo, no conquistarlo. Los conquistas vendrá después, como está pasando ahorita en este momento. Para eso tienen ellos los movimientos internos que ellos han creado, este Consejo Nacional de Transición, que falta ver cuánto va a durar, porque el modelo occidental, el modelo que los occidentales vemos de cómo funciona la sociedad no se aplica en Libia, porque Libia es una sociedad organizada de una manera distinta, que costó mucho construir... Sobre la base de las tribus. De las tribus, que costó mucho construir una sociedad, un país, una nación con soberanía, costó mucho construirla sobre esa base. Solamente un líder interno, como Gaddafi, que venía de una tribu, que era de alguna manera jefe de una tribu, pudo hacer, entendiendo la idiosincrasia, y la cultura de la región, pudo haber construido una nación de ese conjunto de naciones. Salvando las